Mis queridos amigos, hoy nos complace conversar con Víctor Hugo Rodríguez, un referente en finanzas, cofundador de Negocios TV América y un ejemplo vivo de resiliencia. Desde su infancia en Venezuela, pasando por un secuestro que marcó su vida, hasta liderar proyectos que buscan la democratización de la educación financiera. A lo largo de su vida, Víctor ha demostrado que transforma los desafíos en oportunidades. Acompáñennos para descubrir cómo se reinventó y cómo inspira a otros a hacerlo. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, Enrique. Muy animado de estar aquí en tu tribuna, complacido, sobre todo por la habilidad que tienes de llegarle a ese público de Venezuela, nosotros, donde estamos por todo el mundo y en nuestro país, y donde necesitamos a veces entender la realidad de los otros, a ver cómo nos motivamos y nos electrizamos de paso a ese futuro que debería ser promisorio para todos nosotros. Muchas gracias. Mira, realmente, Víctor, me siento muy contento de presentarles a tantos que nos escuchan y que siguen a reinventarte cuando la vida te cambia. Presentarles a un venezolano que ha tenido un largo recorrido y que hoy por hoy es reconocido como el, el Kramer en español. Jim Cramer es, para quienes no lo conocen, un hombre que está en CNBC permanentemente, tiene un programa de televisión donde habla sobre la bolsa, pronostica, hace análisis, etcétera. Tiene invitados especiales y es precisamente, y lo hace en inglés, y precisamente Víctor Hugo Rodríguez, y ya conocerán mucho de él, hace algo muy, pero muy parecido en nuestro idioma y lo hace a diario. Y quisiera comenzar por decirte o preguntarte, ¿cómo fue ese recorrido? ¿Naciste en Caracas? ¿Cómo llegaste a las finanzas? Háblanos un poco de tu infancia. Fíjate, yo sí soy caraqueño de nacimiento. Mis padres creo que aprovecharon, para hablar también de ellos, que fueron los que me dieron la oportunidad, como decimos por ahí, no nos podemos olvidar de eso. Ellos aprovecharon las vicisitudes y obviamente las oportunidades que había en Venezuela, cuando a raíz de las políticas probablemente acertadas de algunos gobiernos de la era democrática, hubo la oportunidad de que la clase social tuviese una movilidad a través de todo lo que tenía que ver con la educación. Recuérdate que luego de la caída probablemente de Pérez Jiménez que se empieza la democracia realmente en Venezuela, entonces obviamente hubo gran cantidad de importantes cambios en esa de Venezuela, en el caso de mi padre, en el caso de mi madre, profesora, que luego llega a ocupar la presidencia de la asociación del programa avanzado de gerencia del IESA. Entonces, desde muy temprana edad empecé a entender muy importantemente ese camino hacia lo que sería el profesionalismo, ¿verdad? Y como venezolano, obviamente un niño de clase media normal, estudié en un colegio que también para hacer un poco de propaganda, en Venezuela ese colegio todavía sigue existiendo, se llama el Colegio El Ángel, del cual estoy muy orgulloso, no solamente por el colegio, sino por todos mis compañeros que en definitiva también están ocupando cargos importantes allá afuera. Desde muy temprana edad hubo alguien que fue una especie de mentor en el cual me enganché, que es un señor que también es conocido por muchos de nombre Rafael Alcántara. Rafael con una casa de bolsa que se llamaba, no sé si todavía existe porque todo eso ha cambiado, Cabelva, un señor muy conocido, pues indudablemente me dio la oportunidad de entrar a trabajar allí y eso cambió un poco ciertas perspectivas. Y aquí voy rápido. ¿Por qué las cambió? Porque yo cometí un error que se ha transformado en el error con el cual he cargado y quiero que muchos, y lo voy a decir abiertamente, no lo hagan. Yo me enamoré del mercado de capitales, fui corredor de bolsa, fui fundador de una casa de bolsa con un puesto en una bolsa electrónica, que era la bolsa que competía con la bolsa de Caracas, con cierta tecnología, pero la bolsa de Caracas tenía el monopolio. Sin embargo, me codié en ese ambiente y esa oportunidad de ganar dinero y estar en ese mundo yuppie me alejó lamentablemente de la universidad. Yo no terminé la carrera ni en la Universidad Metropolitana ni en la Universidad Santa María, soy lo que se llama un dropout
Y eso me costó bastante desde el punto de vista de conseguir el trabajo formal que existía. Es decir, yo he sabido, como tú bien dices, cómo esos desafíos, cómo te cierran las puertas, ¿verdad? Y cómo lamentablemente, porque no llevas el título, probablemente pareciera que no tienes el conocimiento. Sí, Sin embargo, fíjate que lo que estás diciendo es tan cierto que cuando yo antes de cada programa investigo, ¿no? Para conocer a quién le estoy trayendo, a tanta gente que nos ve, que nos escucha. Y cuando le pregunté a inteligencia artificial sobre tu background, decía que es un gran profesional, no se tiene información sobre su preparación profesional, con lo cual llegamos a la conclusión de que podría ser el resultado de un autodidacta. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es así? bueno, pero hay una cosa que también es interesante porque este programa lo va a ver mucha gente. Recuérdate, aunque hablamos de mi vida, no se trata de cuán héroe he sido yo, sino más bien cómo los que me ven, sobre todo para esta gente que nos va a observar, nos van a observar quienes se lo van a decir a sus hijos y a sus nietos, que es la audiencia que me interesa, la audiencia de nuestros hijos, Enrique, porque ya vamos a hablar del por qué exactamente, pero fíjate ahí fundamentalmente, me cerró muchas puertas, pero es ahora en esta etapa de la vida, ya cuando prácticamente he cumplido 54 años de edad, que me doy cuenta que sí, como hablas, ese autodidacta que ha llegado a sentarse y a ser reconocido como el Jim Cramer latinoamericano, que entrevista a tanta gente así como lo haces tú, que tiene el programa de televisión, que explica de las finanzas como cualquier probablemente experto y profesional, tuvo que agarrar y leer y capturar una cantidad de información. Entonces a veces me parece mucho más fácil para esos niños y esos jóvenes no tomen ese camino, porque aunque a lo mejor con orgullo dices, bueno, yo no estudié, soy un dropout, y a lo mejor Steve Jobs y el de Facebook hizo eso, ese no es el camino correcto. El camino correcto es, independientemente de si te gusta o no la universidad, y si cabe poner vigencia a la universidad o no, tienes que tener un título universitario, licencias, es decir, tienes que seguir estudiando, porque entonces el camino se te puede hacer más fácil y puedes llegar a posiciones importantes, Enrique. Ahora, tú estabas en la bolsa, muy bueno tu consejo, excelente. Tú estabas en la bolsa de valores y un buen día eres secuestrado, entiendo, y fue prácticamente un antes y un después. ¿Cómo fue ello? ¿Qué te pasó a ti? Bueno, fíjate bien, yo básicamente en ese mundo que también es un mundo surrealista, porque también cuando tú estudias a la Venezuela que tuvimos tal cantidad de discrepancias en términos de lo que era nuestra Venezuela, cuando inclusive tu padre era candidato presidencial y estaba indudablemente toda la efervescencia del potencial cambio radical al que lamentablemente nos llevó el fallecido Hugo Rafael Chávez. En ese momento, saliendo de una cena, bueno, como normalmente le ha pasado a una gran cantidad de venezolanos y algunos lamentablemente no han contado la historia porque no han podido escapar, a mí me agarraron con unas pistolas, dos personas, se montaron en el vehículo. Es un poco increíble, pero como tú bien dijiste, eso está escrito porque hubo alguien que en el 2012 hizo un trabajo de investigación aquí en los Estados Unidos, se comunicó con gente en Venezuela y obviamente vio que era real lo que estaba sucediendo o lo que había pasado en mi vida. Bueno, Enrique, me llevaron para que los que son caraqueños por la zona de la subida de Santa Mónica hacia Cumbres de Curumo, pues subiendo por allí un día jueves en la noche, me paré en un semáforo, obviamente antes de la subida esa de Santa Mónica, porque venía y quería cortar los caminos verdes como se llega para poder llegar al este. Y lamentablemente, pues venía con la mala dicha de tener la ventana abierta, se montaron, me llevaron, me tuvieron 5 horas dando vuelta y obviamente yo no sé cómo mágicamente yo me lancé del carro. Y eso obviamente después está documentado porque caí por donde está el CCT, el Instituto Nacional de Canalizaciones. En ese lugar caí, no sabía dónde estaba, y eso fue quizás un error porque probablemente me han podido matar. Y eso cambió, Enrique. Eso me hizo ver, Dios mío, este país se nos está yendo de las manos en seguridad personal, y eso me hizo tratar de decir cómo emigro, y el lugar en aquel momento más fácil era los Estados Unidos, seguir en el camino del mercado de capitales, y aunque la apuesta fue positiva, fue muy dolorosa, porque como cualquier ¿Por qué fue venezolano, yo duro? amo a mi país. Por qué fue duro? ¿Cómo fue ese proceso de reinventarte en los Estados Unidos?
Bueno, ese proceso te cambia porque recuérdate, vienes de un nivel de estatus, corredor de bolsa, con toda una cantidad de oportunidades que te brindaba aquella Venezuela. Llegas a Miami, obviamente en términos afortunados consigues toda la parte legal porque tienes la habilidad de tener una visa de trabajo con tu compañía. Me alío con una compañía en Nueva York, pero recuérdate que careces del inglés, careces de las licencias que te permite trabajar aquí, aunque tengas el permiso o la visa de trabajo, que es la H1, careces del conocimiento del sistema. Y cuando tú careces del conocimiento del sistema, aunque muchos habremos hablado de las historias positivas de lo que nos ha pasado, es muy doloroso. Lo que pasa es que no queremos aceptarlo. ¿Por qué? Porque sí, porque es un cambio, es un terremoto. A los 29 años es un terremoto que probablemente por mis hijos ha sido una bendición los Estados Unidos, pero yo nunca voy a olvidar esa Venezuela que me brindó esa educación, que no fue formal, pero que fue educación al fin, que me hizo llegar a lo que soy hoy, Enrique, cuando me presentaste, que sí, con mucho orgullo te digo, sí, nos siguen mexicanos, peruanos, mi socio es español, fundó el canal más grande de finanzas del mundo entero, José Antonio Bisner, es una gran figura de referencia y ahora es mi socio, mi hermano, mi compañero de trabajo. Entonces, esto es bonito porque viene de Venezuela, Enrique. Eso es lo Bueno, importante. pero fíjate que estás hablando del proceso. El proceso no ha sido fácil y fuera de cámara, antes de iniciar la conversación, me hablaste de algo inimaginable hace varios años. Y es que dentro de pocos días la televisora que eres cofundador y representante en los Estados Unidos va a abrir una oficina en Wall Street, en Nueva York. Háblanos de eso. Bueno, sí, fíjate tú. Eso es como cuando tú estás entrevistando a alguien, te habla de los inicios y rápidamente lo pones 25 años después. Recuérdate No, que estás no te preocupes olvidando. que no, porque era para que la gente supiera para entonces comenzar para atrás después Claro, nuevamente. porque Por- una de las cosas que la gente tiene que entender, y es lo más bonito cuando tú entrevistas, es, mira, señor entrevistado, ¿a cuántos nos se expuso usted? Porque todo parte de un no, 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 no. Y es precisamente tu determinación y tu garra, y eso es lo que quiero que quede de la entrevista, de que cada cierta cantidad de nos es un sí. Pero a mí siempre me dicen no, porque no has llegado al número que te dice después de cierta cantidad de nos, eso a lo mejor está en tu ADN, se te abren las puertas. Entonces, fíjate lo bonito. Sí, nosotros vamos, hoy estamos en el primer día de mayo, para poner una esencia. No sé si eso es correcto decirlo, porque obviamente estás entrevistándome, pero es interesante la fecha y qué está pasando en el mercado de capitales. El día 5, 6 y 7 de mayo es muy probable que lleguemos a un acuerdo con lo que sería la bolsa de Nueva York a través de una de las televisoras que ya tiene un espacio en el piso. Y hay una cosa importante, no hay espacios en el piso. Entonces, para poder entrar, hemos entrado directamente de la mano de alguien que ya lo tiene, porque no hay espacio. La bolsa es un legado donde hay 5 transmisiones. Está Jim Cramer con CNBC, está Charles Schwab, está Cheddar, está FinTech y indudablemente está todo el New York Stock Exchange TV. Entonces, de la mano de FinTech TV vamos a entrar y vamos a estar transmitiendo probablemente una vez a la semana al principio hasta que lo podamos hacer diario. Pero ¿cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es que yo, como muchos, Enrique, inclusive en tu vida también, lo llamaron soñador, crazy, loco, de cómo vas tú a querer compararte con Jim Cramer. ¿Cómo tú vas a decir que vas a hacer el programa de televisión? Y eso tú lo conoces porque anteriormente me viste en la cadena donde sale probablemente parte de esta entrevista. Entonces, indudablemente es ese esfuerzo que te siguen tirando piedras, te siguen diciendo loco, pero es que el que gana no es el más inteligente, ni el más preparado, ni el que tiene el PhD. El que gana, como lo decía Darwin, es el que se adapta a los cambios y es capaz de seguir y seguir y seguir con fe cuando todo pinta de esto no va a ninguna parte. Y eso es la importancia pero fíjense, del. fíjate qué interesante. Estamos viendo un sueño que está a punto de hacerse realidad, pero ya muchos se han hecho realidad. Sin embargo, ¿en qué año llegaste a los Estados Unidos y cómo fue ese comenzar? Yo llegué en 1999 y aquí también les voy a contar algo a ustedes que probablemente queda para la historia, porque resulta que quienes van a ver esto, sí, son algunos televidentes, pero esto queda para mis hijos,
que en definitiva van a ver, ok, cómo fue el día que a lo mejor, y no quiero llamar a nada negativo, pero todos vamos hacia no existir algún día. Espero que me queden muchos años más de vida. El abuelito, yo siempre diré, el abuelito fue el que lo hizo, el abuelito fue el que emigró. Yo siempre me trato de poner en esa persona, cuando obviamente conozca a mis nietos, pero obviamente la vida es la vida, pero hay que aceptarlo. Fíjate bien, una de las cosas importantes es que después, Enrique, de que yo llego aquí, fundo una compañía, tengo todo bien hecho, y a mí no me da pena decirlo, porque esto no me lo va a creer nadie, hay un limbo en los permisos de trabajo, y entonces llega un momento en que tienes estatus legal, pero no puedes trabajar porque te estás cambiando de visa. Como yo básicamente me reinventé y venía de lo que yo producía, y yo no era alguien que tenía un título universitario, a mí me tocó salir a hacer valet parking. Pero es muy Imagínate, qué difícil ser bien. valet parking luego de que fuiste vicepresidente de la bolsa electrónica o presidente de una casa de bolsa, ¿verdad? Porque entonces tú dices, Dios mío, qué vergüenza. La vergüenza la tienes aquí. Pero cuando tú compras ese pote y la gente lo va a ver, se va a identificar un pote de Similac, que es la leche que le tienes que dar a tu hijo. Entonces, indudablemente se te quita el miedo al que dirán y dices, es que no tengo otra opción que ganarme $50 al día más lo que me den de propina. Y hay alguna cosa que también quiero decírselos, por eso de los sueños, y no tiene que ver conmigo, Enrique, tiene que ver con, yo soy católico y creo mucho en rezar. Y no es que soy tampoco el más católico de los católicos, soy ese católico light, que probablemente es mucho de los que me están mirando porque venimos de un país católico. Fíjate algo importante, un día manejando una camioneta, siendo valet parking, era una camioneta Lexus 450, muy interesante, y Ajá. entonces cuando yo puse para atrás el retroceso, los espejos se bajaban, y entonces yo lo que dije fue, Dios mío, el día que yo pueda, yo me voy a comprar una camioneta así que tenga esto. Y lo logré, se lo pude dar a la mamá de mis hijos en algún momento. Y creo que eso es importante porque después quisiera que le dedicáramos un tiempito a los niños. Para que esa gente que está allí, que es con lo que yo me conecto aquí en los Estados Unidos, le diga, no es por ti, sino por las oportunidades que le estás brindando a tus hijos, que hoy no las ves, porque el 90% del tiempo te la pasas pensando en cómo pago las cuentas, cómo produzco, habrá hecho sentido haberme venido a Estados Unidos. Cuando ves dónde llegan los niños, entonces dices, claro que hizo sentido. Y de eso se trata la inmigración, que siempre ha existido, de peruanos, de colombianos, de españoles a Venezuela, de italianos, exactamente de eso, de la siguiente generación. Pero qué importante lo que estás diciendo, porque mucha gente que nos sigue, nos ve, se están reinventando, muchísima gente. Y unos han logrado ciertos sueños, otros han avanzado muchísimo más, otros están comenzando. Y el hecho de que tú hables de haber sido valet parking cuando llegaste, de haber tenido ese sueño de seguir progresando, pero tenías que comprar el pote de leche para tus hijos. El hecho de que no te rendiste y con gran resiliencia pudiste ir avanzando en tus sueños, pero sabías que tenías que sobrevivir y mientras tanto mantener ese trabajito que tenías. Hoy sigues creciendo, ¿verdad? Y estás llegando a un punto interesante. Todo eso me lleva a decirte que el camino que tú has abrazado se parece mucho, o en eso yo creo que nos identificamos mucho, y es el que en donde quiera que estemos dejemos una huella, ¿verdad? Y si hay algo que quiero comentar contigo, aprovechando esta conversación que tú has traído a la mente, ese es el que acabo de lanzar un libro, tú que hablas de los niños, ¿verdad? Acabo de lanzar un libro que se llama Los líderes que necesita Venezuela. Y tú te metes en mi página web, que es HF Salarromer, y allí te dice, ¿quieres transformar tu vida? Y entonces le das aquí y te aparece el libro. Y el libro tiene una novedad. El libro tiene una novedad que quería comentártela. Y es este. Tú llegas y lo estás leyendo y de pronto te aparece, haga clic. Le das clic aquí y mira cómo te aparece si quieres
conocer un poco más sobre esa materia, entonces le das a clic e inmediatamente pues te aparezco yo hablándote más profundamente sobre ese tema. Pero es un libro electrónico muy tipo pastilla para potenciar el poder alcanzar resultados. Y es el fruto de esa experiencia que yo tengo. Y cuando te escucho a ti, donde no te rendiste ante el camino con disciplina, con voluntad, con inteligencia emocional, son temas que toco en este libro, que son pastillas importantísimas para el desarrollo de una persona. Así pues que te felicito y quisiera pues que nos siguieras hablando, porque estás hablando sobre el tema de las nuevas generaciones, que veo que es un tema que te preocupa. Sí, claro. Me preocupa por lo siguiente. Fíjate tú, las universidades y la educación formal, que vuelvo a repetírselo a todos para que se los digan a sus hijos y a sus nietos, es importante, no hay discusión, no existe no quiero estudiar, eso no existe en ningún hogar, menos de nosotros los inmigrantes, porque recuérdate que también nos van a ver de otras nacionalidades, aunque este programa es muy venezolano. Fíjate algo interesante allí. Todos estos niños probablemente deben estar de una u otra manera siendo guiados hacia dónde se dirige todo el proceso educativo, hacia dónde se dirige realmente el mundo, y el mundo se dirige a la oportunidad desde la computadora de hacer eso que tú llamabas autodidacta. Entonces, fíjate bien, hay alguna cantidad de oportunidades en el sector financiero, que es el sector que le apasiona a todos los jóvenes, como me apasionaba a mí. Lo mismo pasa con los niños hoy, que llenen con un currículum y dicen, ¿me puedes ayudar? Yo también quiero hacer eso. Y yo les digo, papito, sí se puede, porque resulta que ahora puedes estudiar ciertas licencias en paralelo a lo que tú haces en tu universidad. Te digo las dos principales, porque esto también lo van a ver manejadores de dinero y probablemente se lo dicen, escucha lo que dice este señor que sale en televisión, que hay dos, una que se llama CFA, Chartered Financial Analyst, y otra que se llama CAIA, que es el Chartered Alternative Investment Analyst. Esas dos designaciones, CAIA y CFA, los niños, los jóvenes las pueden tomar con exámenes directamente desde cualquier computadora. Claro, hay que dedicarle 300 y 400 horas de estudio para que cada nivel sea alcanzado, pero fíjate la importancia. Luego tú puedes trabajar remotamente y ganar una cantidad de dinero increíble estando en Venezuela, estando en Lima, estando en Madrid y en todos estos lugares, porque se requiere esa mano de obra calificada que entienda el proceso de estas máquinas que ves acá atrás con todos estos números, que no es el gráfico y cómo se rompió el promedio móvil, no, es la probabilidad, el reconocimiento de patrones, la matemática y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial para evaluar qué puntos están pasando. Y yo quiero que entendamos esto de los más jóvenes para que no pasen por ellos, Enrique. Tú también tienes hijos. Es que nos pasamos la gran cantidad del tiempo preocupados por el dinero, ¿verdad? Sí. Entonces, desde muy temprana edad hay que enseñarles a cómo lo ganas, cómo lo ahorras y no lo despilfarras, para que no llegues entonces a una edad y digas, tengo que seguir trabajando porque no tengo otra opción. Y esa es la gran realidad también del que se está reinventando, ese miedo cuando le nombran el retiro, porque no tienes retiro, porque lo que tienes es que trabajar a ver cómo te va en la vida, y ahí es donde entra la perseverancia, la fe, el optimismo y seguir hacia adelante. ¿Por qué? No es porque yo era mejor que otros, es porque no había otra opción. Es la misma de la que tiene el que nos está viendo. No hay otra opción. Entonces no te puedes sentar a decir, oh Dios mío, sino sigue hacia adelante, dale y recuerda el legado que le dejas a los más jóvenes para que ellos no pasen por lo que estamos pasando los inmigrantes. ¿Entiendes? Quizás es bueno que añadas a lo que estás mencionando. Quiero que sepas que yo soy un autodidacta en el campo financiero. Claro, hice mi máster en finanzas. Sin embargo, siempre me llamó la atención los derivados financieros. Y tengo más de 7 años como autodidacta en el campo de las opciones financieras, de los futuros financieros. Hago Forex y todo este tipo de cosas. Lo hago entre 1 hora y 2 horas todos los días. Y yo le llamo mi Uber, porque me dedico 1 hora, 2 horas, y en esas 2 horas gano un dinerito que va sumándose a lo que podamos hacer en el resto del día, ¿no? Y por eso lo recomiendo muchísimo. Sin embargo, cuando comencé a formarme,
Lo hice en una universidad muy costosa, que se llama la Universidad de YouTube, que es completamente, completamente gratis, que la recomiendo como paso inicial, ¿no? Y creo que pudieras hablarnos sobre que, porque mucho joven, pero también adulto mayor, sin contar con un capital, deben conocer que muchas veces no se necesita ni siquiera tener un centavo, porque existen compañías, fondos financieros que están a la casa de buenos traders, y ellos podrían aportar un capital para que tú compartas lo que hagas con ese capital. Háblanos un poco de ese mundo, por favor. Mira, ese mundo, obviamente, al tener, como tú dijiste, y siendo muy honesto con la audiencia, unas horas de vuelo importantes. Me toca a mí, y esto sí es un sueño hecho realidad, entrevistar a los mismos personajes que cuando prenden la televisión en Bloomberg TV o en CNBC son los mismos. De hecho, todos los días lo hago y hemos hecho esto ya tan notorio que es por eso que la Bolsa de Nueva York nos abre las puertas y toda una cantidad de cosas. Pero una de las cosas importantes es eso que tú hablas, ¿no? Que obviamente te permite a ti tener la habilidad de invertir o de especular, de ser sumamente cuidadosos con cómo lo puedes iniciar a hacer, porque todos te hablan del aprendizaje, pero el aprendizaje, como digo yo, va por dos partes. Mientras usted aprende, usted puede invertir en la bolsa a mediano y largo plazo porque ahí nunca pierde dinero. Es decir, si usted pone 500, 800, 2000, 3000 dólares y los deja a fuego lento, como cuando, imagínate que estamos hablando entre venezolanos, ¿verdad? Como cuando tú haces las morcillas y las chorizo y lo pones en la parte de atrás y lo dejas ahí calientico. Eso es lo que usted hace, muy fácil, con un ETF que se llama el SPY, y usted está ahí haciendo la mímica del índice y usted lo deja ahí para sus hijos y se tapa los ojos de lo que dice Víctor Hugo Rodríguez todos los días, usted lo deja ahí 5 años, 10 años y eso crece solo. Lo que pasa es que nos encanta la adrenalina, nos encanta el conocimiento, somos seres humanos curiosos y entonces queremos decir, pero ¿cómo lo hago? Yo quiero también hacerlo así y obviamente copiando lo que tú dices, hay oportunidades en el mercado de que efectivamente, sin recomendar a ninguno, existen muchos y la gente lo puede buscar en Google o con ChatGPT. Y entonces hay compañías que dicen, bueno, mira, siempre hay algo de necesidad de inversión en esa educación, en esos costos que tiene esto, pero sí, existen compañías buscando esos profesionales del futuro, pero no podemos olvidar algo, Enrique, que entonces los jóvenes que nos están viendo, yo les digo, no, ese no es el camino que tú vas a agarrar, no, el camino que tú vas a agarrar es de estudiar las licencias, estudiar las certificaciones, pero yo quiero hacer eso. Pero espérate un segundo, sacrifica la adrenalina del hoy porque tengas una licencia en paralelo a tus estudios, porque entonces te vas a poder nutrir de ganar dinero como un profesional y vas a poder tener el dinero disponible para que tú hagas lo que te dé la gana cuando entres al mercado y lo comprendas, ¿entiendes? Eso es lo interesante, cómo lo comprendes macroeconómicamente desde el punto de vista de los indicadores y desde el punto de vista de la confusión, Enrique, porque si tú me preguntas a mí qué va a pasar con el mercado la semana que viene, yo no tenía planificado lo que está haciendo Donald Trump. Yo no tengo planificado lo que va a suceder entre Rusia y Ucrania, o lo que pueda suceder entre Pakistán e India, o lo que pueda suceder con el petróleo que viene cayendo. Son muchas variables que entonces nos dejan una respuesta. Invierta a largo plazo, porque es la única oportunidad que usted tiene de no perder dinero y de no alarse los pocos pelos que le puedan quedar para un futuro mejor. No, excelente tu comentario. Ahora que hablas de Donald Trump, quisiera conocer tu análisis sobre estos primeros meses de Donald Trump y cómo ves el resto del año. No tienes que pronosticar nada exacto, pero hay mucha preocupación en el ambiente por el tema de los aranceles, por el tema de lo de Ucrania con Rusia, que gracias a Dios recientemente se llegó a un acuerdo con Ucrania, entre Estados Unidos y Ucrania. Vamos a ver cómo responde Rusia. El tema con China, el tema de los aranceles, bueno, espero que se supere, pues también lo de México con Canadá. En fin, el tema petrolero, el conato entre India y Pakistán, con que tú mismo has mencionado.
En fin, todas estas son variables que están afectando, incluyendo el tema de inflacionario, las tasas de interés, etcétera. ¿Cómo ves tú el resto del año? Mira, esa pregunta que tú me haces, qué bonito que me la haces, porque es la pregunta que tengo que hacérselo a los entrevistados, que por lo general son expertos en la materia macroeconómica. Entonces, te puedo dar diferentes argumentos y repertorios. Casi todos los días hago esa pregunta. O Y entonces algunos escenarios, dicen, escenarios. Tú puedes claro, dibujar escenarios, sí, claro. por supuesto, fíjate tú. Una de las cosas que tenemos que ser totalmente sinceros a quienes, y tengo que decirlo también, sí, yo soy del Partido Republicano, tengo que ser muy sincero porque no tenemos por qué sentirnos menos por pensar de una manera. De hecho, siempre hay que respetar al demócrata y al republicano, y estamos en un país donde existe una democracia, una libertad de expresión, ¿verdad? Y la gente también lo tiene que entender. Yo creo en ciertos valores conservadores, familiares, y me identifico. Eso no significa que yo voy a descalificar a los demás, porque es allí donde me parece que está el país, en este caso los Estados Unidos, en decadencia en el respeto. El respeto es fundamental. Cuando yo veo a un Donald Trump insultando al presidente de la Reserva Federal por un Twitter o por un Truth Social, yo soy el primero que digo, eso está mal. Aunque a mí me guste Donald Trump, en cierta forma, eso está mal, porque es una falta de respeto a un hombre que está dedicando su tiempo a dirigir uno de los procesos más importantes, que es el de la Reserva Federal. Pero fíjate bien, independientemente de que me guste o no me guste Trump, la conversación de turno en cualquier lugar es, ¿qué te parece lo que está haciendo Donald Trump? Y entonces la respuesta es, veo desorganización, veo una cantidad de cosas que no parecieran estar siendo planeadas correctamente, siento que estamos siendo manejados, con todo respeto, por un caudillo que nuevamente toma decisiones dependiendo de cómo se le está moviendo el ambiente, que es normal porque todo cambia. Pero también siento que estamos desperdiciando una oportunidad importante de escuchar y de ir a un diálogo correcto. Porque fíjate tú, ahora queremos que se llegue a un acuerdo de inmediato, pero los acuerdos no pueden pasar si no hay un diálogo. Y probablemente el haber hecho todo esto con los aranceles los obliga a sentarse en una mesa donde hay una ansiedad de que se llegue a un contrato correcto. Esa ansiedad es lo que está creando la incertidumbre del mercado, como bien hablas, con indicadores económicos que debe estar subiendo temporalmente, pero que puede venir una contracción, que caigamos en recesión. Pero la recesión, independientemente de si está Donald Trump o no, es cíclica. Siempre han existido recesiones y les toca obviamente a ciertos presidentes, solo que este presidente se está tratando de poner en sus hombros un cambio importante en el comercio internacional, y eso hace que probablemente caigamos en ese proceso. Ahora, ¿cuál es el escenario, como tú dices, hacia lo que puede pasar este año? Todas estas personas que yo entrevisto me dicen, el mercado da por descontado que durante los próximos 6 meses, que es el trimestre 2 y el trimestre 3 del 2025, son muy difíciles, pero también están mirando la luz en el túnel y dicen, en el trimestre 4 del 2025 y en el 2026 vamos a volver a una senda de un mercado sano y de una economía fuerte. Y sin embargo, Enrique, sin caer en explicar economía en este podcast, la capacidad de resiliencia de la economía americana es histórica. Y entonces tenemos que volvernos a poner la cachucha de si se puede, si vamos a salir adelante y va a haber algo positivo. Entonces, ese es el mensaje. El mensaje es, señor, señora, usted que me está viendo tanto en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, los pesimistas siempre se equivocan en el largo plazo. No olvide eso. Y efectivamente, Está la buena economía esa. americana se va a reinventar, Enrique. O sea que tú sientes que Estados Unidos va hacia la era del, no del oro como mineral, sino la época de oro, pues, como lo dice Donald Trump. Mira, yo lo que siento es que, yo te voy a contar algo que yo lo vi en el 2004, ¿ok? En el 2004, cuando, tú sabes, cuando uno recibía cadenas de emails, entonces hubo alguien que puso una cadena de email de lo que pensaban los mejores oradores de la historia de lo que estaba pasando. Eso fue en el año 2004. Imagínate que recibes un email. Quiero que quede para que lo oigan. Llega una cadena de email y entonces hay una cantidad de cosas en titulares como de la prensa que tú dices, Dios mío, esto es lo que está pasando ahorita. Es decir, todo el mundo llamaba a que se acababa lo que se daba, la bonanza, y nos íbamos a la depresión. Pero eso eran extractos de lo que pasó en el año 1600, 1700, 1800 y tanto, 1900 y tanto. Y la moraleja era, tú siempre ves
que estás muy mal. Y tú siempre sientes que lo que viene puede ser mal. ¿Pero por qué? Porque como ser humano le tienes miedo al cambio, pero eso es normal de nosotros. Entonces tú sientes, caramba, yo no voy a poder, yo no sé cómo voy a poder pagar la Navidad del 2025. Y ya los niños están pensando en el viaje de verano y en los campamentos de verano. Y Así siempre es. los pagas, siempre los pagas. Pagaste el del 2024, el del 2023, te vas a ir en el viaje en diciembre del 2025, probablemente tus hijos se van a graduar en el 2027 y 2028. Entonces, entiende, esto que nosotros nos encontramos es un problema que definitivamente la sociedad sigue acomodando, porque no va a pasar ese escenario donde se va a acabar el mundo y donde efectivamente todo va a colapsar y nos vamos a tratar de ver cómo sembramos un guayuco, un conuco en la casa. Eso no va a suceder. Yo sigo estando optimista y hay cifras que lo comprueban. Pues los Estados Unidos seguirá siendo una potencia, le guste o no le guste a quien nos esté viendo que esté en contra de los Estados Unidos, pero siento que hace falta un liderazgo que no solamente pasa por Donald Trump, sino por la nueva generación. Volvemos, Enrique, hay nuevos líderes que hay que empezar a destacar, tanto demócratas como republicanos, que nos lleven a una oportunidad histórica que tenemos con el mundo de seguir siendo los líderes para que sigan existiendo oportunidades para muchos allá afuera. Víctor Hugo, qué interesante lo que estás diciendo. Y eso me lleva a preguntarte sobre dos temas que tienen que ver con las nuevas generaciones, tienen que ver con las nuevas tecnologías y tiene también que ver con todas las generaciones que estamos pendientes de estos temas. Uno es el blockchain y las criptomonedas. ¿Crees en las criptomonedas? ¿Crees en el Bitcoin y otras criptomonedas? Mira, Y explica un poco lo que es el blockchain para que la gente lo entienda. bueno, fíjate tú, vamos a empezar por las criptomonedas porque es como, ya lo anunciaste y la gente quiere ir al helado, al postre, dame lo que yo quiero ir. ¿Qué cree este señor de las criptomonedas? Entonces, una de las cosas es tratar de ser sumamente sincero, porque como te digo, esta entrevista la ve mucha gente luego y lo está evaluando a uno. Y recuerden también algo importante, Enrique. El hecho de que yo haya llegado a todas estas oportunidades luego de ciertos obstáculos, no significa que en mi vida no pueda venir otro obstáculo, porque la vida no es lineal. Entonces uno tiene que ser muy, muy sincero cuando uno se atreve a abrirse, como lo estamos haciendo aquí, porque recuérdate que hay gente que en algunos casos con una envidia positiva o negativa te lanza energías. Y entonces somos seres humanos que nos queramos o no, nos nutrimos de las energías y siempre hay que ir con el mentón enfrente diciendo, no importa cuál sea el obstáculo, yo me sé que la receta es seguir luchando. Y seguir luchando es lo que siempre da resultados positivos. Pero volviendo al tema específico de estas criptomonedas, en el caso del Bitcoin, yo no fui un creyente en sus inicios porque sentía que no había una razón fundamental para evaluarlo. Pero en la medida en que va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que muchos de los que lo tienen un dinero que prácticamente no lo van a tocar. Es como que si tú te ganaras ahorita $1.000.000, le dijeras a tu esposa y a tus hijos, eso lo vamos a poner allí, lo voy a perder, es decir, lo voy a dejar allí. Si mucha gente no vende esos bitcoins por los próximos X cantidad de años, y sabemos que hay y es como funciona el bitcoin, hay una cantidad finita, solo se pueden hacer 21 millones, ya vamos por 19 millones y algo, en la medida en que pase el tiempo, en algún momento llegaremos a los 21 millones. ¿Qué pasaría si, por darte un ejemplo, alguien que conoce Weston o el Doral en Miami supiera que nadie va a vender casas, que ahí está viviendo la gente, pero que nadie vende? Si nadie vende, no caen los precios porque no hay actividad, nadie vende. Y probablemente el que vaya a conseguir la primera casita del Doral en venta va a pagar una cifra alta porque nadie vendió. Eso sucede con el Bitcoin. Si el Bitcoin no lo venden estos grandes capitales, el Bitcoin va a seguir ganando valor porque no hay quien venda. Siempre hay un problema entre oferta y demanda porque no hay quien venda. Y si eso sucede así, entonces los que llamamos, va a venir un colapso, no puede venir porque no hay quien venda. Y ahí es donde está el tema del Bitcoin, que es más fácil entenderlo así. Ok, Víctor, ¿eso quiere decir que el que vende no quiere vender? No, porque él sabe que si vende y vende cantidad, probablemente desencadena una caída. Entonces no le interesa vender porque él sabe que si él espera, eso va a seguir subiendo y puede vender muy poquito para capitalizar porque no necesita todo el dinero, pero en libros
yo tengo entonces este balance, Enrique, yo valgo tantos miles de millones, préstame contra eso. Entonces el banco te presta. Entonces lo que va a suceder allí es que nos guste o no, el Bitcoin va a estar en cierto nivel donde va a aguantar valor y ya hay instrumentos institucionales que van a permitir que entonces la familia Salas Romer, la familia Pérez, la familia Rockefeller, la familia Rodríguez tengan en sus portafolios cierta cantidad de dinero en el Bitcoin. Entonces imagínate hacia dónde vamos cuando algo que no está en tu portafolio esté en los portafolios de todos. Entonces los que llaman a que esto puede subir no están equivocados. ¿Y qué lo puede básicamente tumbar? Ahí vamos al blockchain. Es que resulta que como está hecho el Bitcoin en una cosa tecnológica que se llaman los layers, vamos a decírselo a la gente, es fácil de entender. Es como una contabilidad que en vez de que queden los libros tuyos y de mi contador, queda en los libros de todo el mundo. Entonces no es alterable. Y como no es alterable, se convierte en un mecanismo de validación inmediata porque nadie lo puede alterar. Pero ¿qué podría pasar con el Bitcoin? Podría pasar, y no lo puedes desechar, y yo creo que es importante, Enrique, de que en la medida en que la humanidad avance, la tecnología también avance, y ese adagio de que es inmodificable cambie y alguien lo modifique, y entonces pierdas credibilidad en ese sistema, porque venga otra cosa de mucha mejor calidad. Y en ese momento es que tú dices, esto no tiene el sentido que tenía y cambia. Y eso puede pasar. Claro, porque históricamente cosas como estas suceden porque la tecnología va avanzando en Bueno, caminos. es lo que le está pasando al dólar, es lo que le está pasando al dólar. El dólar ha ido perdiendo valor y estamos viviendo, en vez de la dolarización, pareciera que estamos viviendo una nueva etapa que se llama la bitcoinización. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, mira, yo en ese sentido sigo, como te digo, sigo estando positivo porque es que he escuchado de que el dólar no va a ser la moneda de referencia desde prácticamente desde que tenía 18 años, ¿no? Y entonces nunca sucede. Es como el hecho de se acaba el mundo, nunca se acaba. Vamos a la guerra mundial, no vamos. Entonces yo termino diciendo, bueno, si tú empiezas a leer a las grandes mentes del mundo, a quien inventó el estoicismo y toda una cantidad de cosas, y empiezas a sentir que lo más difícil es pensar positivo. Porque es muy difícil, porque uno siempre busca el escenario negativo, su mente la busca. Tú te acuestas a dormir esta noche y te vas a acordar de la conversación y el que se vea, sí, porque la mente no se enfoca en lo positivo. Tú no duermes diciendo, gracias, Dios mío, qué bueno, sino estás pendiente de la preocupación. Coño, sabes que la semana que viene tengo esto y la otra, y en mayo me vienen estos pagos y ya viene otra vez, y en los pagos de los campamentos vacacionales y tu mente va ahí. Entonces nos olvidamos de que tú lo que tienes que tratar es de hacer una imagen de que todo va en positivo, de que todo se te va a arreglar, de que si estás enfermo lo vas a subsanar. Toda una cantidad de cosas que tú no sabes si funcionan o no, pero que te hacen la vida más tranquila. Es precisamente allí donde yo voy cuando tú me hablas de la dolarización o no, y sigo diciendo, no, Enrique Salas, eso se va a acomodar. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Coño, Enrique, porque no puedo dejar de estar seguro de pensar así, porque no hay otra opción. Enrique, no hay otra opción. Entonces eso es muy interesante porque forma parte de todo esto. Otra de las cosas que me gustaría que tomáramos en cuenta en esta entrevista es hacerle en esta especial que estás haciendo conmigo un proceso de felicitaciones, y se me van a ir, por supuesto, muchos nombres de quienes me han brindado apoyo, porque resulta que cuando hablas en el proceso de reinvención, olvidas que en ese proceso de reinvención hubo varios hombres y mujeres, empezando por mi madre y mi padre, que me han puesto, como se dice, la pata de gallina para que yo llegue a, obviamente, una habilidad allí importante e interesante, ¿no? Y que obviamente esa parte importante e interesante pueda perfectamente formar parte de lo que yo creo que puede ir hacia futuro. Fíjate bien, hubo varios corredores de bolsa que me ayudaron, hubo nombres importantes que me han inspirado y que probablemente van a ver esto, pero solamente hablan inglés, como Anthony Scaramucci, que es un señor bastante famoso, obviamente trabajó en la primera administración de Donald Trump. Hay otro señor que obviamente es amigo, Robert Castrignano, mi socio español, José Antonio Bisner, que me abrió las puertas desde hace poco tiempo para que creemos este canal. Indudablemente ese gran Rafael Alcántara, que se convirtió en un personaje histórico en mi vida y que hace poco pude comer con él por allá donde él vive, en la parte europea, y pudimos recordar viejos tiempos. Y también, Enrique, muchas de las
posibilidades que hubo políticamente en Venezuela, en esa parte en la cual yo me empecé a criar, que fundamentalmente estaba formando parte de ese proceso de formación como ser humano mío, ¿verdad? La otra cosa interesante, Enrique, porque lo van a ver los jóvenes, es lo que un inmigrante como yo, sin estructura formal, aunque sí, obviamente autodidacta, y si me tiras, como digo yo, a los leones en el escenario financiero, pues hago pulso y me defiendo muy bien porque me toca hacerlo. O sea, no es porque soy solamente, probablemente, normalmente inteligente y tengo lectura, sino que me toca. O sea, a mí me toca agarrar el micrófono y hacerlo. Te guste o no te guste, ese es tu trabajo. Entonces, otra de las cosas es los niños. Yo tengo 5 niños, Víctor, Alejandro, Andrea, Francesca y Adriana. Y es importante porque es que ese es lo que te mueve. Y lo que te mueve es precisamente lo que tú les dejas de legado. Y aquí, para hacer un poco de propaganda, el más grande, y por eso se lo quiero decir a los padres y a los abuelos que nos están mirando, me llegó a una compañía importante que es el fondo de private equity más importante del mundo, que se llama Blackstone, de lo cual estoy muy, muy orgulloso, porque ese es un Rodríguez que viene de lo que hizo mi abuelo por allá en el estado Lara, o mi otro abuelo por allá por el estado Trujillo, en la Venezuela de los Araujos y de los Rodríguez, que quién sabe quiénes eran mis antepasados, pero de ahí viene esa semilla que hoy capitaliza en lo más importante de Wall Street, siempre siguiendo, vuelvo y se los digo a todos, los lineamientos de estudiar, de romperse las pestañas estudiando y de no tomar el camino de, vamos, mira, pero Víctor no se graduó. No, no, no. Ese es un error con el que cargaré toda mi vida, que probablemente suena muy lindo, vuelvo a repetirlo, pero usted tiene que inculcarle a su hijo que no importa cómo sea, traer A no es negociable. Esto no se negocia, no es cuántas A me traes. O la traes o la traes. O aplicas para traerla, porque a veces no la logras, pero quiero que des tu mejor esfuerzo. Eso es lo importante. Tú me das tu mejor esfuerzo, no importa si traes C, pero tú estudiaste o estabas de parranda. Tú realmente tienes disciplina y tú estás entendiendo la disciplina, que es el bastión fundamental para lograr el éxito. O tú te sigues creyendo que esto es un tema de talento. Esto no es un tema de talento. Esto es un tema de disciplina, de constancia y de perseverancia. Pero te hablé de los niños porque es importante, porque cada padre que nos está mirando tiene sus propios hijos y tiene que decírselo. Tienes que entender que es lo único que cambia. No es nada más pensar positivo. Piensa negativo, pero haz lo que tienes que hacer y punto. Sí, sal hasta las 3 de la mañana, pero a las 7 de la mañana cumple con tus responsabilidades. ¿Por qué? Porque eso es lo fundamental. Es lo más difícil que hay, pero es lo más importante. En otra área, Enrique, creo que es importante también que sepamos que estamos lo que estamos en los Estados Unidos, pero también lo vemos en muchos otros países, siempre tienen un temor de si la decisión que están tomando es correcta o no en cualquier materia, en la económica, en la profesional, en la de relaciones de pareja, en la del colegio donde tienen a los hijos, en el carro que se van a comprar en el lease. Y volvemos al tema. No te preocupes tanto, porque independientemente de lo que te va a pasar, vas a salir adelante. Y te preocupas demasiado creyendo si estás jugando. Claro, tú entiendes el béisbol. Si estás jugando un no hit, no run, es imposible. Ya no lo vas a jugar, cometiste errores. Y la vida se trata de cargar con tus errores, comértelos, tragártelos, pasar la vergüenza del error y seguir adelante. Ah, es que tú sabes más que pescado frito. No, es que no me queda otra opción, señor, señora, que seguir diciendo, bueno, es la vida. Hay que entenderla, hay que participar en ella y sencillamente tener fe, esperanza, fuerza y una gran cantidad de empatía para que usted entienda al que piensa diferente de usted. Porque ese es el problema que tenemos nosotros. ¿Cuál? Es que tú has visto estos venezolanos que están llegando. Estás degradando al venezolano, chico, que a lo mejor no tuvo las mismas oportunidades que tú, ni el mismo colegio, ni la misma escuela. Empieza a tener empatía. Empieza a tener empatía por el colombiano, por el peruano, por el otro, el que piensa distinto, el que no tuvo la oportunidad. Eso es sumamente importante, Rick. No lo podemos dejar de lado y creo que es lo que hace la diferencia entre los seres humanos, que podemos al menos tratar de marcar huella, porque es difícil y todos la podemos hacer, ¿no? Te voy a hacer 3 comentarios sobre sobre lo que acabas de comentar. Lo primero es que como venezolanos tenemos que sentirnos sumamente orgullosos porque las estadísticas en los Estados Unidos señalan que los emigrantes de Venezuela hacia Estados Unidos, 54%
son profesionales, graduados de universidades. Es el país que aporta más graduados en su migración a los Estados Unidos. En segundo lugar, creo que, y seguramente allí vamos a coincidir, así como avanza la tecnología a toda velocidad y lo importante que es estudiar, el estudio formal, la tecnología al avanzar tan rápido está en estos nuevos tiempos obligando a que tú tienes tu formación profesional como era antes y como es ahora, pero antes tú te dedicabas a eso durante toda tu vida. Tú te graduabas de ingeniero y eras ingeniero toda tu vida, porque prácticamente las cosas cambiaban más lentamente. Hoy día no es así. Hoy día tú te gradúas de ingeniero, pero a los 4 años surgió una nueva tecnología, esa tecnología cambió la manera de trabajar y tienes que regresar a tu formación, ¿no? Entonces, hoy por hoy es cuando más se combina en la historia de la humanidad lo que es la educación formal con la preocupación y ocupación por formarte tú, tu interés, tu curiosidad por cada día ser mejor profesional. Creo que la parte autodidacta y la parte de educación formal hoy día están más unidas de la mano, atadas una de la otra que nunca antes. Por eso quiero de alguna forma complementar ideas importantísimas que has dado para que esto quede también claro. Y el tercer punto que quiero señalar, que tú lo has dicho, y es que todos hemos llegado a la cima, y cuando hemos llegado a la cima hay que agradecer todo lo que pasó hacia atrás. Pero si te pones a detallar qué pasó hacia atrás, allí es donde más uno se da cuenta de la importancia de lo pequeño. Los pequeños avances son los que verdaderamente, de manera sólida, te hacen llegar a donde quieres llegar. Y por eso hay que valorarlos muchísimo. Quiero que nos des un último comentario para despedir el programa, por favor. Mira, a mí me encanta eso que hablas de los pequeños avances. Y yo le voy a dar el comentario importante que no es que quise dejar al final, sino que a raíz de lo que vienes diciendo, hace hincapié, ¿no? Porque la última parte es probablemente la que la gente se va a reír con lo que voy a decir, pero es la realidad. Mira, yo siempre, yo la he inventado porque no la he escuchado de nadie, he aplicado la teoría de Tarzán. ¿Cómo es la teoría de Tarzán? Yo imagino que Tarzán, el que inventó la teoría de Tarzán, si es que alguien lo ha dicho, él no sabía cuál era la próxima liana, pero él sabía que venía una. En mi vida han pasado ciertos eventos que no importa cómo yo los hubiera planificado, son fortuitos, que efectivamente me han puesto donde tengo que estar. Entonces, cuando yo veo hacia atrás y le estoy dando las gracias a toda la gente y hablo, entonces, claro, tú te llenas, oye, mira, yo lo logré, y yo lo hice, y yo tengo fuerza, y yo soy determinado, y no sé qué, y escapé de un secuestro. Este tipo es un superhombre. No, este tipo lleva un divorcio por culpa de él, fue mi error, pero también tengo que decirlo porque mucha gente lo va a ver y tenemos que hablar. Y también, lamentablemente, porque no me llevé correctamente en algunos lugares, me cerraron las puertas en algunos lugares. Obviamente tengo una probidad, pero no soy exento de errores. Pero hay algo interesante de entender de que justamente de lo que tú no te estás preocupando es lo que te puede transformar, y de lo que te puede hacer daño es también de lo que no te estás preocupando. Entonces hay que entender la vida un poco más llamativa hacia a estar abierto a lo nuevo. Por eso es tan importante, y aquí la gente también lo va a entender, cuando lo inviten a una reunión de que van a lanzar el libro de Pepito Pérez, vaya. Cuando le inviten a un cóctel y que es que tengo fastidio, ¿qué vamos a hacer allí? Vaya, porque el 90% del éxito se trata de aparecer, porque usted no sabe qué está pasando. Y no lo sabemos, Enrique. No hay una teoría. Lo que sí es, vamos a ponerlo, ¿cómo nos conocimos Enrique y Víctor? En un evento, nos sentamos, hablamos y nos vimos en otro evento. Y entonces sale, ay, mira, y tus hijas también juegan soccer. Sí, entiende.
Y así funciona. Entonces, eso es lo que hay que decirle al público. Aprenda de la teoría de Tarzán. Él sabía que había una liana, no cuál, y esa liana lo llevó a ¿qué? A otra. Y es así como funciona. Bueno, dígame lo contrario en los comentarios. Dígame que eso no fue así. ¿Cómo es el récipe perfecto? El billonario que vayas a entrevistar o el millonario venezolano, no hay una receta. No es que estudiaste y lo lograste. No, yo no lo estudié. Y entonces, ¿cuál es la receta? Es que comes bien. Es que hay gente que come bien y la atropellan. Hay un Y entonces, asunto, así es. Ahora, una cosa que tenía Tarzán y es que seguramente seguía a Chita. Y Chita sí sabía dónde estaba la liana. Mira, te agradezco muchísimo esta conversación llena de enseñanzas, llenas de lo que significa la resiliencia, lo que significa luchar por los sueños, lo que significa jugársela sin saber muchas veces cuál va a ser ese futuro que me viene, pero tengo la esperanza y la seguridad de que algo va a pasar que me va a ayudar a salir adelante. Y deseo, como no tienes idea, que este verano puedas pagar el camping de tus 5 hijos. Muchísimas gracias, mira, hay una vale. cosa que quiero decirte para todo el público, porque yo estoy enfocado en eso. Cualquier hijo, cualquier nieto que le guste las finanzas, por favor póngalo a ver Negocios TV. Yo todos los días tengo programas en vivo allí, soy un ¿A qué miembro hora? fundamental de ¿A la qué familia. hora? Pero bueno, eso normalmente sale de 3 de la tarde a 4:30 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, que es la última parte de Wall Street, y siempre en la arrancada, de 9:30 a 9:45 en la arrancada. Negocios TV lo consiguen en YouTube, igual es un canal de televisión muy grande. Pero hay otra cosa importante. Hágame el favor y se comunica conmigo a través de las redes sociales, no las tienes que poner, me va a conseguir mi nombre y mi cara, y mándeme el currículum de su hijo. ¿Por qué? Porque yo creo en ayudar y necesito que los niños jóvenes y las niñas, oiga bien, la niña que estudia finanzas o economía o que le gusta, ¿por qué? Igual no sé si lo puedo conectar, pero me encanta esa labor de poder conectarme con esos jóvenes porque esos son los que van a tomar posiciones de liderazgo en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Margarita, en Por la Mar, en Pampatar, en Valencia, ¿verdad? En cerca de la Asociación de Ganaderos, que tú la conoces muy bien, en cualquiera de los lugares de Puerto Cabello. Sí, sí, exactamente. Entonces es muy importante porque yo creo en eso y en eso quiero despedir. El programa no se trató de mí, sino efectivamente de cómo como venezolano impacto financieramente a cualquier público para que tengamos una sociedad mejor. Porque le voy a decir bien claro, sí se puede, yo lo he visto, y sí se puede hacer dinero desde donde esté si usted estudia correctamente. Olvídese de los gráficos, estudiar. Entonces eso es muy importante, Enrique, te doy las gracias porque me abriste la tribuna y efectivamente dije cosas que nunca le había contado a alguien. Ahora vamos a ver próximamente al señor Enrique entrevistado en vivo en Negocios TV, donde vamos a hablar de Venezuela. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti, Víctor. Un gran abrazo. Gracias por la oportunidad.